Segunda parte en busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial, 1542-1570, Eugenia Bridiquina Silvia Arce. Introducción. A la conquista, con sus enfrentamientos y negociaciones, sucedió una etapa en la que los distintos actores sociales de la época, encomenderos, la corona española, la iglesia, sucesores de los incas, miembros de dinastías regionales y locales, intentaron ganar terreno para su propio beneficio en lo administrativo, económico y político. Hubo luchas y confrontaciones por espacios de poder en busca de la consolidación de las instituciones y del orden con un mayor control estatal. Entonces, salieron a la luz todas las polémicas que desataron la conquista y los cuestionamientos en torno al sistema colonial y de dominación, motivados por el control económico, el acceso a los recursos naturales, a la tierra y a la fuerza de trabajo. También se quiso llevar a cabo sueños de utopía imaginarios concebidos por diferentes sectores ante la posibilidad de construir algo nuevo. La población nacida en América comenzó a vivir en esta etapa bajo un orden estatal creado desde instancias de un Estado europeo lejano y desconocido, con el que la mayor parte de la población local difícilmente podía identificarse ni considerarse representada por él. Pietschmann, 1989. Desde el inicio, se planteó la necesidad de encontrar un ordenamiento jurídico para el gobierno de América. Por esos años, el control de la situación había estado en manos de quienes lideraron la empresa de la conquista, convertidos en encomenderos. La corona intentó regular las atribuciones de estos encomenderos que, entonces, controlaban efectivamente los espacios del territorio americano y podían movilizar a la población indígena de sus encomiendas tanto como fuerza de trabajo como para formar tropas de exploración, conquista y control del territorio. Sin embargo, al implementar su proyecto, la corona no contó con la posibilidad de que este grupo fuera construyendo su propio proyecto. Por su parte, los proyectos de la Iglesia Católica no coincidían con la visión estatal respecto a la cuestión indígena y el trabajo forzado. Las guerras civiles entre los encomenderos y la corona. El Estado español y América. El Estado español, convertido en un imperio colonial en el siglo XVI, no fue una estructura que se mantuvo sin cambios a lo largo de varios siglos. Al momento de la conquista de América, España acababa de ingresar a una nueva etapa de su existencia después de la Reconquista, es decir, la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, y estaba en camino a convertirse en un Estado moderno, intentando unificar a sus distintos reinos, usando principalmente la idea de una religión unitaria para fortalecer una política unificada y el control de la monarquía, aunque con la supremacía del Reino de Castilla. A pesar de esto, y debido principalmente a la falta de capacidad financiera, España había tenido que recurrir a acuerdos con particulares para llevar adelante la empresa de la conquista, cuya compensación conllevaba, de alguna forma, el riesgo de convertir los territorios conquistados en feudos con poder militar, judicial y civil. En la zona andina, las luchas entre los Pizarro y Almagro habían demostrado que esta situación podía llegar a extremos imprevisibles y a la pérdida de control de la monarquía en estos territorios. En la segunda mitad del siglo XVI, la corona intentó establecer las bases del control estatal en América y frenar el ejercicio del poder de los particulares. Con este propósito, se considera que la corona apeló a varios mecanismos principales que se pusieron en funcionamiento. 1. La Iglesia que, desde el inicio, suministró la base ideológica de la evangelización como justificación de la conquista y dominio colonial. 2. El sistema administrativo conformado como burocracia para coordinar e implementar en América las decisiones de la corona. 3. El sistema de control de tierras, fuerza de trabajo y la producción representado en esta etapa por la encomienda. 4.
un sistema fiscal basado en tributos que se constituyó en la fuente indispensable de recursos, y 5. Un sistema comercial basado en el monopolio que intentaba garantizar el control de las actividades comerciales entre España y las colonias. Estos mecanismos fueron variando a lo largo del siglo XVI, con grandes cambios al inicio y al final del mismo. Pietschmann, 1989, consideró que hubo 3 factores que hicieron posible la consolidación de la estructura colonial implementada por la corona española: la fundación de ciudades para españoles como bases administrativas, militares y políticas, la encomienda bajo el control estatal y el reconocimiento de los derechos de las élites indígenas en sus estratos medios. Las fundaciones de ciudades y las encomiendas estuvieron estrechamente ligadas debido a que los encomenderos necesitaban un centro urbano como base de organización, y las ciudades solamente podían existir si contaban con la fuerza de trabajo de los indios encomendados. Para entender la relación de los monarcas españoles con sus súbditos americanos, es necesario comprender cómo funcionaba el Estado español. A partir del siglo XVI, los reinos españoles formaron parte de una comunidad europea supranacional y los historiadores han buscado conceptos que pudieran entender este fenómeno político con mayor precisión, calificándolo con los términos de imperio, federación, confederación de estados, monarquía pluriestatal o la monarquía compuesta. Eliot, 1990, Galasso, 2000. Según Pagden, 1991, fue una confederación de principados reunidos en la persona de un solo rey que poseía una administración imperial, y solo se pudo hablar del imperio compuesto por provincias a partir del reinado Felipe V 1700-1746, es decir, del reinado de los Borbones. El conjunto de los dominios de la monarquía no formaba una realidad institucional unitaria, estaba constituida por la unión personal de muchos estados bajo el mismo soberano. Esta comunidad estaba conformada por los mismos territorios que la España actual, pero Cataluña, que formaba parte del Reino de Aragón, era más extensa, ya que incluía el Rosellón y la Cerdeña, regiones que Francia anexó en 1659 con el Tratado de los Pirineos. Además, la monarquía española incluía posesiones en Italia, el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán, fortalezas en la costa toscana, en el Franco Condado, en Alemania y en los Países Bajos. Fuera de Europa, España poseía los enormes territorios americanos. A finales del siglo XVI, se adueñaron de las Filipinas y, tras la toma de Granada, 1492, mantuvieron en sus manos varias fortalezas en África como Melilla. Cada una de estas formaciones políticas era autónoma y jurídicamente independiente respecto a las demás. Pese al intento centralizador dirigido a construir una unidad administrativa e institucional en estos territorios tan diversos, las distintas posesiones españolas se diferenciaban por su grado de integración. La falta de homogeneidad existente entre las unidades políticas que conformaban el conjunto de las posesiones españolas se compensaba a través de la relación única, exclusiva y directa que tenía cada una de ellas con el príncipe. Castilla constituye el corazón de este conjunto político y las Indias fueron consideradas reinos dentro del marco de su organización administrativa. En la época moderna, el Reino de Castilla comprendía Galicia, Andalucía, las provincias vascas, Santander, las Castillas, Extremadura. Los reinos de Indias fueron incorporados a la corona de Castilla con una administración independiente bajo un consejo propio, con su propia legislación, leyes de Indias, y con un sistema institucional particular. La naturaleza jurídica de los territorios al otro lado del Atlántico fue distinta de la existente en la península ibérica, a pesar de que en todos ellos se utilizó los mismos elementos políticos. Altuve-Febres, 1996. Las Indias fueron incorporadas a la corona de Castilla,
según Solórzano, como reinos vasallos sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios reconocidos por la monarquía. La monarquía hispánica estaba compuesta por una multiplicidad de órdenes y estados, comunidades y cuerpos, provincias y reinos, cada uno de ellos gozaba de un estatus particular ante la ley. La autoridad del monarca preservaba la armonía y orden entre las partes mediante la agregación de derechos y privilegios en cada una de estas entidades particulares. Pero el poder real determinaba dónde empezaban los derechos de los súbditos y, como guardianes de la ley, los gobernantes fueron investidos con fuerza para proteger sus derechos. Los monarcas solo monopolizaron legítimamente lo que se conocía como asuntos de Estado, es decir, los asuntos de guerra y paz, patronazgo y distribución de cargos, y no reconocieron ninguna limitación legítima de sus decisiones. Más allá de las limitaciones prácticas, como la distancia, los recursos, la falta de información, el poder del rey se atenía a sus limitaciones legales y teóricas. Era un poder limitado constitucional. Esta forma de funcionamiento de la estructura política plural de la monarquía española ha recibido el nombre de pactismo. Se trata de una relación bilateral entre el rey y los vasallos que conlleva derechos y deberes recíprocos, respetados por ambas partes. Guerra, 1993. Esta lógica de relación entre la monarquía absoluta y el orden social corporativo, colectivo, había penetrado profundamente en la cultura política de la monarquía hispánica. El célebre aforismo obedecer pero no cumplir no significaba de ninguna manera una práctica o costumbre introducida por los súbditos, sino un principio por el cual el rey no podía fallar ni ordenar algo sin previo conocimiento detallado del caso y sin consultar a las autoridades de cada región afectada. La estructura política plural de la monarquía española estaba inspirada en la metáfora corporal, empleada en el discurso político medieval para resaltar la unidad en que se englobaban todos los miembros de una comunidad. Comparable en estos aspectos al cuerpo humano, la sociedad era pensada como un organismo cuyo bienestar dependía del desempeño autónomo, armónico y coherente de las funciones de varios órganos o miembros. La metáfora organicista tenía sus raíces en la Edad Media y consistía en la comparación de la sociedad con el cuerpo humano, basada en la idea que, para la correcta organización de la sociedad, no se debía partir de la consideración del individuo aislado sino de los grupos en el que se integraban. Espana, 1982. Los individuos, instituciones y estamentos eran parte del cuerpo de la República, y constituyen el ordenamiento social estamental. Unas partes del cuerpo humano se comparaban con las funciones realizadas por los miembros de la sociedad. Esto no significaba la igualdad de sus miembros o la uniformidad de sus funciones, sino un orden jerárquico de funciones, espiritual, militar, judicial, productivo, y una jerarquía de cargos y personas, clero, nobles, jueces. Durante el siglo XVII, predominó la idea de que era imposible conseguir una administración absolutamente centralizada con el poder concentrado en el soberano, que se comparaba con un monstruoso cuerpo reducido exclusivamente a su cabeza. En el reino castellano, la doctrina corporativa tuvo una doble interpretación. Por un lado, se presentaba al rey como cabeza del cuerpo místico formado por todo el reino, mientras que por otro, el propio reino y sus diferentes estamentos eran considerados como miembros de un cuerpo. La idea era que la función de la cabeza no debía destruir la autonomía del cuerpo social inferior, sino más bien mantener la armonía entre todos los miembros, atribuyendo a cada uno el lugar que le era propio y garantizando a cada cual su fuero o derecho. Espana, 1988. Cada miembro de la sociedad o corporación estaba predestinado a ocupar un lugar concreto en ese cuerpo, y cualquier intento de modificar esta adscripción generaba graves anomalías. Las instituciones judiciales y administrativas, tanto en el nivel regional como en el local,
En calidad de cuerpos, las audiencias, así como las corporaciones eclesiásticas y fiscales, gozaban de correspondencia directa con el rey y distintos consejos, Consejo de Estado, Consejo de Guerra de la Inquisición o los consejos territoriales como el Consejo Real de Castilla, Consejo de Aragón, Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo de Flandes y Consejo de Portugal. Esto se traducía en América en que, de alguna manera, se limitaban las atribuciones de la autoridad virreinal. Por tanto, este dispositivo terminaba generando cierto equilibrio de poderes basado en la sobreposición e imbricación de las instituciones, corporaciones y comunidades políticas, representadas cada uno con derechos y deberes específicos y privilegios que se definían en relación con los otros grupos y con el Estado. Guerra, 1993. Las relaciones de poder se caracterizaban por la ausencia física y la lejanía del rey. Esta peculiaridad requería el empleo de nuevos mecanismos que posibilitaran el funcionamiento del sistema colonial. El monopolio político que mantenía el poder real, impulsaba y fomentaba luchas de competencia entre diversas estructuras de autoridad como el virreinato, las audiencias reales, los corregimientos, los cabildos y la iglesia. Las fuerzas políticas locales estaban equilibradas hasta el punto de que cada cual temía el posible fortalecimiento de la otra. Estas estructuras estaban obligadas a depender de un órgano central y supremo de coordinación. El poder central terminaba bloqueando toda tentativa de resolución final de los grupos en disputa, de forma tal que las luchas no lo socavaban sino que lo favorecían. De esta manera se establecían las interdependencias del poder propuestas por Norbert Elias 1993, que se formaron, además, en una sociedad controlada por redes interpersonales alimentadas por la amistad, el intercambio de favores o las alianzas familiares, y la larga duración. La relación entre el rey y sus súbditos era parte de un importante campo de intercambios múltiples y recíprocos de favores, basados en un sistema de fidelidades, lealtades y pactos. Figura 25. Mapamundi Theatrum Orbis Terrarum, 1570, del cartógrafo flamenco Abraham Ortelio, llamado por los contemporáneos como el Ptolomeo del siglo XVI. Fue nombrado cosmógrafo real por Felipe II en 1575. Esta obra fue calificada como el primer atlas moderno. Cristóbal Plantino, su amigo personal, hizo la primera edición de este mapa. Fuente: P. González García, 1997. Imperio o colonia. Desde los inicios del XV estaba muy en boga la idea de que las monarquías podían ser imperio o, mejor aún, que toda monarquía nacional que se preciara tenía que alcanzar necesariamente la dimensión imperial, bajo el doble sentido con el que siempre se ha interpretado el imperio, bien como unión de diferentes naciones que permanecen juntas, a raíz de mecanismos jurídico-hereditarios, bajo la titularidad de un único soberano, o bien como conglomerado de territorios que quedan anexados por sometimiento armado a una monarquía unitaria. Llega el momento en que imperio y monarquía nacional se confunden, como si de la misma cosa se tratase. Tal vez el ejemplo más característico, en contra de lo pudiera pensarse, no sea el español, sino inglés, donde entre 1642 y 1689 la idea del imperio se abre paso como distintivo de la nacionalidad británica. En España, son proporcionalmente escasos los escritos y manifiestos donde se abogue por un imperio, como plasmación natural de la monarquía española. Aún para aplicarlo a las Indias, hay reticencias en emplear el término imperio, pues bajo ninguna circunstancia, hasta bien entrado el siglo XVIII, se aceptó en la jerga oficial que estas fueron colonias. No obstante, cualquier amenaza externa, incluso en el plano de la retórica política, era de inmediato contestada dejando siempre a salvo el carácter de imperio reservado que tenían las Indias para España.
Lo que parece seguro que la proliferación de escritos sobre España imperial, como sinónimo de la España nacional, es más bien tardía en nuestro país y muchos de los títulos conocidos donde se abunda en tales supuestos nacionalistas del imperio se escribieron en el siglo XX, a partir de 1936, amparados e impulsados por los supuestos ideológicos nacionalistas y europeos de la época. Las leyes nuevas. En 1542, las guerras en las que intervinieron los encomenderos parecían haber concluido después de la derrota de Almagro en la batalla de Salinas, de su juicio y ejecución, abril de 1538, y con la actuación de su hijo, Almagro el Mozo, que terminó con la muerte de Francisco Pizarro, junio de 1541. Almagro el Mozo fue posesionado como gobernador y más adelante fue vencido por el enviado de la corona, Vaca de Castro, que se alió con los partidarios de los Pizarro, en la batalla de Chupas. Fue ejecutado en 1542. La situación de los encomenderos y las encomiendas, los abusos a los indígenas y el interés de la corona en asumir de manera más directa el control de los territorios y pobladores de América llevaron a que, en noviembre de 1542, se dictaran las ordenanzas de Barcelona o leyes nuevas que se presentaron con el nombre de leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Estas leyes, dictadas por Carlos Bechica, reemplazaban las anteriores disposiciones contenidas en las leyes de Burgos de 1512, mucho más favorables para los conquistadores y encomenderos. Las leyes de 1542 eran consideradas como una especie de constitución política para los territorios dominados por España en América. Contenían de forma coherente la visión de la corona sobre cómo debía ser la organización estatal del imperio colonial americano, Bernandi Gruzinski, 1996, y marcaban puntos clave para la presencia de la corona en estos territorios. Tomando en cuenta los postulados del dominico Bartolomé de las Casas, las leyes nuevas prohibían la esclavitud de los indios y regulaban el trabajo impuesto a los indios en las encomiendas, considerando que muchas de las muertes se producían mayormente por la excesiva presión sobre la mano de obra en las encomiendas. Uno de los principales propósitos de estas leyes fue normalizar el poder que habían ido adquiriendo los encomenderos, declarando abolida la encomienda a perpetuidad y estableciendo su carácter hereditario. A la muerte de los encomenderos, las encomiendas debían quedar bajo la jurisdicción de la corona y los encomenderos no podrían vivir en lugares alejados de sus encomiendas. En el momento de la conquista, los intereses del Estado y de los emprendedores particulares habían confluido, llevando con éxito esta empresa y el propósito conjunto de la ocupación del territorio. Más adelante, una vez conseguido el objetivo, las necesidades de ambos se opusieron entre sí ya que los conquistadores convertidos en encomenderos tenían también un poder jurídico y militar sobre la población que le había sido delegada, e interferían en los propósitos de la corona por sentar los principios de un orden económico, social y político en América. Los encomenderos intentaron utilizar las estrategias jurídicas expresadas a través de la correspondencia con la corona y las autoridades reales para legitimar su actuación refiriéndose a lo acordado con la corona y a los derechos que ganaron como conquistadores y colonos de las tierras peruanas frente a las medidas plasmadas en las leyes nuevas y que limitaban el poder encomendero. La corona designó a Blasco Núñez de Vela como primer virrey de Perú, sustituyendo al gobernador Vaca de Castro que ocupaba el cargo desde la muerte de Pizarro, 1542. Asimismo, fueron nombrados los oidores de la flamante audiencia que se estableció en la capital del nuevo virreinato del Perú,
es decir, Lima. En la primavera de 1544, el virrey Núñez de Vela y los oidores llegaron al Perú para implantar las leyes nuevas. El virrey envió las provisiones para la ejecución de las leyes e invocó su lealtad al rey, pero la mayoría de los encomenderos en el Perú no recibieron bien la noticia y tampoco aceptaron su presencia, puesto que dichas leyes iban a despojar de sus encomiendas a los que participaron en las guerras almagristas y pizarristas. Los encomenderos de otras regiones se dirigieron a Cusco, donde se estaban reuniendo los opositores a leyes, y la región conformada por el Cusco, Arequipa y La Plata se convirtió en el centro y motor de la resistencia pizarrista. Barnadas, 1973. El último de los hermanos Pizarro, que tenía una gran autoridad entre los encomenderos, Gonzalo, marchó con este propósito desde las minas de porco que quedaban dentro de su encomienda, en Potosí, hasta Cusco, para encabezar la resistencia contra el enviado de la corona. En Cusco, apoyado por muchos encomenderos, se autoproclamó Justicia Mayor y Procurador General del Perú con la intención de oponerse a las ordenanzas ante el virrey y, de ser necesario, ante el emperador Carlos Bechica. El gobernador de La Plata, Luis de Rivera, en reunión con los principales vecinos de la ciudad, declaró su lealtad al rey y exigió juramento de fidelidad al cabildo. 10 vecinos que negaron su apoyo al virrey fueron apresados y condenados a muerte por descabezamiento. La pena prevista para los traidores, se conoce los nombres de algunos: don Sebastián de Castilla, don García Tello de Vega Maqueda, Salcedo, Albán Pérez, Arévalo, Sepúlveda, Corro, Agasange. El cabildo eligió a Diego Centeno y Pedro de Hinojosa para comunicar las decisiones de la villa y presentar sus observaciones en torno a las leyes nuevas ante el virrey, pero, al pasar por el Cusco, los delegados platenses fueron persuadidos por Gonzalo Pizarro y cambiaron de bando. El cabildo del Cusco y Gonzalo Pizarro escribieron al de La Plata argumentando en contra de las ordenanzas y sugirieron que todos los vecinos trajeran armas y caballos para fortalecer la oposición. Sin embargo, el cabildo de La Plata rechazó la propuesta y revocó los poderes de sus representantes desleales. Mientras tanto, la mayoría de los encomenderos de la región se unió en torno a Gonzalo Pizarro. Finalmente, en septiembre de 1544, 25 vecinos principales de La Plata, encabezados por el gobernador Luis de Rivera, partieron con sus armas y caballos rumbo a Lima a ponerse bajo las órdenes del virrey. Figura 26. Escena de la batalla de Chupas. Grabado de Johann Theodor de Brie, 1528-1598. Antonio de Herrera y Tordesillas, 15, 59, 16, 25, autor de la descripción de las Indias Occidentales, e historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, denominada Décadas, y otra producción de tal dimensión que no fue impresa ni editada en su totalidad en su tiempo. Sus obras fueron traducidas a otros idiomas: francés, 1622, 1660 y 1671, inglés, 1724, 17, 25, 17, 26 y 1743, alemán, 1623, latín, 1622, 1623 y 1624, y holandés, 1706. En 1728 de Amberes se editó Las Décadas, con las láminas de Theodor de Brie. Fuente, http://wikipedia.org/wiki Batalla de Chupas. Figura 27. Escudo de armas de La Plata. La imagen de las cabezas cortadas de los traidores se encuentra en el borde del escudo de armas de La Plata, concedido 3 de marzo de 1559 por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, como merced y privilegio a La Plata por mantener la lealtad al rey durante las guerras civiles. Fuente,
Guamán Poma, 1980, 1612. De cómo fueron al Perú Blasco Núñez Vela y 4 oidores. Entró Blasco Núñez a Trujillo con gran tristeza de los españoles, hizo pregonar públicamente las ordenanzas, tasar los tributos, ahora los indios, y vedar que nadie los cargase por fuerza y sin paga. Quitó los vasallos que por aquellas ordenanzas pudo y púsoles en cabeza del rey. Suplicó y pueblo y cabildo de las ordenanzas, salvo la que tasaba los tributos y pechos y de la que vedaba cargar los indios, aprobándolas por buenas. Él no les otorgó la apelación, antes puso muy grandes penas a las justicias, que lo contrario hiciesen, decía que traía espesísimo mandamiento del emperador para ejecutarlas, sin oír ni conceder apelación alguna. Díjoles, empero, que tenían razón de agravarse de las ordenanzas, que fuesen sobre ello al emperador, y que él le escribiría cuál mal informado había sido para ordenar aquellas leyes. Visto por los vecinos su rigor y dureza, aunque buenas palabras, comenzaron a renegar. Unos decían, que dejarían las mujeres, y aún algunos las dejaran si les valiera, ya se habían casado muchos con sus amigas, mujeres de segunda, por mandamiento que les quitaran las haciendas si no lo hicieran. Otros decían que les fuera mucho mejor no tener hijos ni mujer que mantener, si les habían de quitar los esclavos, que los sustentaban trabajando en minas, labranzas y otras granjerías. Otros pedían le pagase los esclavos que les tomaba, pues los habían comprado de los quintos del rey y tenían su hierro y señal. Otros daban por mal empleados sus trabajos y servicios, si al cabo de su vejez no habían de tener quien les sirviese. Estos mostraban los dientes caídos de comer maíz tostado en la conquista del Perú, aquellas muchas heridas y pedradas, aquellos otros grandes bocados de lagartos. Los conquistadores se quejaban que, habiendo gastado su hacienda y derramado su sangre el ganar el Perú al emperador, les quitaban estos pocos vasallos que les había hecho merced. Los soldados decían que no iban a conquistar otras tierras, pues les quitaban la esperanza de tener vasallos, sino que robarían a diestro y a siniestro cuando pudiesen. Los tenientes y oficiales del rey se agraviaban mucho que les privasen de sus repartimientos sin haber maltratado los indios, pues no los hubieron por el oficio, sino por sus trabajos y servicios. Fuente, López de Gomara, 1979. El inicio de la rebelión de Gonzalo Pizarro, 1544, 1548. Mientras tanto, el virrey Núñez de Vela había generado reacciones contrarias en la población limeña. En septiembre de 1544, los propios oidores de la Audiencia de Lima lo tomaron preso y lo embarcaron a España. Gonzalo Pizarro fue reconocido como gobernador y llegó a ejercer un poder casi inverosímil en los años de la fe. Resistencia al poder real, 1544, 1548. Eran indudables las aspiraciones regias de Gonzalo Pizarro, quien pretendió incluso casarse con su sobrina, la hija del marqués Francisco Pizarro, y empezó las tratativas correspondientes ante la corte papal, puesto que no fue apoyado por la corte española. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que aquello no fue el deseo del propio Gonzalo, sino el de sus allegados. Lorandi, 2002, se refirió al riesgo del que estaban conscientes los encomenderos al romper los vínculos con España debido a los fuertes lazos económicos, familiares e imaginarios que sostenían con su tierra natal. Gonzalo Pizarro designó a sus tenientes gobernadores en diferentes puntos clave del virreinato. Martín de Almendras y Diego Centeno fueron elegidos para Charcas. Almendras se caracterizó por una serie de abusos, decomisó tierras de españoles e indios, cobró tributos indebidos, se adueñó de los reales quintos depositados en la caja real e hizo decapitar a uno de los antiguos conquistadores, Gómez de Luna. A consecuencia de ello, Diego Centeno,
un rico encomendero de Charcas, cambió otra vez de bando y encabezó un complot antipizarrista contra Almendras. Dictó su sentencia de muerte y fue proclamado capitán general y justicia mayor de la Villa de la Plata. Desde allí, se inició un movimiento en apoyo al virrey, puesto que Diego de Centeno se dirigió a Cusco para intentar apoderarse de esta urbe, pero no lo logró y fue perseguido por el teniente del Cusco, Alonso de Toro, y luego por el temible y cruel Francisco de Carvajal, denominado por sus contemporáneos como el demonio de los Andes. Cuando supo que Carvajal se aproximaba, Diego de Centeno dispuso que el encomendero Lope de Mendoza ocupase la Villa de la Plata, cuyo gobernador era Alonso de Mendoza, partidario de Pizarro. Después de hacer escapar a Diego de Centeno, Carvajal restableció las autoridades de La Plata, castigando a todos los sospechosos y ejecutando cruelmente a 16 españoles en la horca o con la pena del garrote. Al mismo tiempo, el antipizarrista y encomendero charqueño Lope de Mendoza se enfrentó con Carvajal en Pocona, el 8 de julio de 1546, pero fue derrotado, escapó, pero fue alcanzado a las orillas del río que hoy lleva su nombre. Después de esta victoria, Carvajal se sintió dueño de la situación en Charcas. Se retiró a La Plata donde hizo un desfile militar, demostrando su poder y gloria militar. Poco tiempo después, a fines del septiembre de 1546, fue objeto de un intento de asesinato que fue reprimido con sangre. Carvajal aprovechó su estadía en Charcas para apropiarse y llevarse a Lima las recaudaciones de las cajas reales de Potosí y Porco. El virrey, que fue enviado a España por los propios oidores, logró escapar y desembarcó en Tumbes. De allí se dirigió a Trujillo donde empezó a reunir a la gente, pero bajo la amenaza de Pizarro que salió a su encuentro, retrocedió hacia Quito y luego a Popayán. Con refuerzos obtenidos en Cali, Cartagena y otros lugares, regresó a Quito donde se produjo el encuentro entre ambas fuerzas en la batalla de Añaquito o Iñaquito, 18 de enero de 1546. El resultado de la batalla fue la derrota del virrey que fue decapitado en pleno campo de batalla, según el parecer dado a la Gasca por un pasajero que vino del Perú, 1546. El visorrey, caído y herido aunque no de muerte, le buscó el licenciado Carvajal y habiéndole hallado, le dijo algunas palabras y mandó a un esclavo le cortase la cabeza. Así se hizo. Se usaron malos tratamientos con su cabeza. Pérez de Tudela, 1964. La rebelión de Gonzalo Pizarro se destacó por su duración, 4 años, por la expansión geográfica de sus acciones y por el amplio apoyo que recibió. El éxito de los pizarristas se puede explicar por el hecho que, en Charcas, los hermanos Pizarro poseían una gran riqueza originada en sus encomiendas productoras de maíz, coca, chuño, por la plata de Porco, el oro de la quebrada de Choqueyapu, lo que les permitió contar con un soporte muy sólido para la guerra. Por otro lado, según Barnadas, 1973, la adhesión a Pizarro fue casi integral. En la sociedad hispana, los encomenderos, los clérigos, la gente humilde sin privilegios, los funcionarios reales, los caciques indígenas lo apoyaron. Juan Carlos Estenzorro, 2003, sostiene que pudo haber existido una especie de vínculo señorial más íntimo entre algunos caciques y sus encomenderos. El autor reveló un caso acaecido durante los enfrentamientos entre almagristas y pizarristas, cuando uno de los españoles fue advertido por la huaca del cacique acerca del peligro que corría el Apomacho, Francisco Pizarro. El encomendero creyó en la amonestación y advirtió al gobernador de un posible riesgo. Por otro lado, no se puede subestimar la participación de los indios en las guerras civiles bajo el mando de uno u otro bando. Según investigaciones recientes, la Confederación Los Charcas, bajo el mando de Ayahuiri, hijo de Coizara,
apoyaba a las fuerzas del rey y es probable que los Caracara encabezados por Morocco respaldaron a su amo Gonzalo Pizarro con 20.000 indios de Macha y Chaquí. Platet al 2006. Mientras tanto, en plena guerra civil se produjo el llamado descubrimiento de Potosí. Según las nuevas hipótesis, el silencio respecto a Potosí, que se encuentra a tan solo escasas 7 leguas de Porco, se debía a la deliberada política de los incas y los malcus de las 7 naciones. El encumbramiento de tesoro de Potosí desde 1538 a 1545 es interpretado como la respuesta de los incas a la violencia emprendida por Pizarro, sobre todo después de que, en 1540, mandó quemar en Yucay a la mujer de Manco y al sacerdote Vilacuma. Por otro lado, se baraja la idea de que pudieron haber existido instrucciones para esconder las minas a los españoles, por el deseo del Inca Manco y también de los Malcus de las naciones de Charcas de reconstruir algún día el Tawantinsuyu. En otra versión, los indios intentaban esconder la fuente de la plata para poder pagar los tributos en plata impuestos por los españoles. En 1545 se desarrollaba la guerra civil así como la estrategia de Manco Inca que, desde Vilcabamba, intentó acercarse a las fuerzas realistas mandando cartas al primer virrey Blasco Núñez Vela, el virrey que, en 1544, pretendía implementar las leyes nuevas. También buscaba aproximarse a Manco puesto que tenía la esperanza de recibir oro y plata. Manco deseaba servir al rey con un nuevo tesoro y, de esta manera, ayudar a someter al tirano Gonzalo Pizarro y a los encomenderos. Investigaciones recientes. Platt, Kisbert, 2007, 2008, Medinaceli, 2004, dan a conocer que, durante los años 1543, 1544, Gonzalo Pizarro buscaba minas cerca de Porco y llegó hasta las faldas del mismo Cerro Rico en un lugar llamado Asientos de Gonzalo Pizarro, y logró apoderarse de las vetas del cerro por su propia cuenta. El traspaso de nuevas minas no solo significó la entrega de una importante riqueza, sino también la transferencia del poder simbólico. Potosí fue una de las más importantes huacas solares del Imperio Inca y proporcionaba legitimidad al poder del que tuviera su control. Por otro lado, esta entrega significaba que los señores étnicos ofrecían sus servicios a la corona y esperaban ser reconocidos como los señores naturales de la tierra. En 1545, Manco Inca fue asesinado por los españoles que él mismo acogió en Vitcos. Uno de sus hijos, un menor de edad llamado Zairi Tupac, asumió el trono bajo la regencia del hermano de Manco. Posteriormente, con la mediación de Pauyu, los españoles intentaron negociar con el Inca su adhesión al régimen. Por varios motivos, este proceso tardó cerca de una década. Una vez aliado con los españoles, este murió envenenado y la resistencia en Vilcabamba se prolongó hasta 1572. Figura 28. Mapa de las guerras civiles en el Perú, 1544, 1548. Fuente, elaboración propia. Figura 29. La batalla de Guarina, 1547, se produjo entre las tropas de Gonzalo Pizarro y las del rey, comandadas por Diego Centeno. Fue conmemorada en las crónicas de Diego Fernández, el Palentino y Pedro Gutiérrez de Santa Clara. Guamán Poma afirmaba que durante esta batalla el soldado del rey Luis Ábalos de Ayala fue derribado del caballo y salvado por su padre Guamán Maiqui. A partir de entonces Guamán Maiqui se llamaba de Ayala, afirmación desmitificada por los historiadores. Grabado de Debrí en el libro Las décadas de Antonio de Herrera, Amberes, 1728. Fuente, wikipedia.org/wiki batalla de Guarina.
Conoce Pizarro en Quito que el capitán Diego Centeno se ha alzado por su majestad en las charcas. Centeno es vencido por fuerzas de Pizarro al mando de Toro. Llegó un mensajero con cartas que le daban aviso como en las charcas, que es una ciudad la postrera de la gobernación, que estará 200 leguas más adelante del Cusco. En el camino que va al Chile, estaba un caballero que se llamaba Diego Centeno y que se había alzado en nombre de su majestad, con algunos amigos suyos y había muerto a puñaladas a un capitán de Gonzalo Pizarro que allá estaba, llamado Almendras, que estuvo en la dicha ciudad de las charcas por teniente del capitán de Pizarro, y tomó la más gente que pudo, con ánimo de venir sobre el Cusco y apoderarse de él, y como esto había sabido otro capitán de Pizarro que estaba en el Cusco, aderezase para ir en contra Centeno que sabía que venía, lo cual sabido por Pizarro proveyó, que su maestre de campo, Carvajal, a la ligera, saliese a su nombre a dar orden como apaciguar aquellos alborotos y castigase al capitán Diego de Centeno, el cual luego se puso en camino y se recogió y juntó gente y moneda por los pueblos donde iba, para ver efectuar la empresa, y llegando a la ciudad de Lima, hizo en ella 200 hombres, donde fueron hechas tiranías a muchos, como tiranos y traidores que eran, ahorcando y matando a todos aquellos que él creerá que no lo seguían de buena gana y si copiosamente se hubieran de escribir las hazañas de este Carvajal y sus maldades y desafueros, fuera un proceso infinito de solo él y de sus cosas, por manera que con la gente que juntó en esta ciudad de los reyes, se puso en camino y en poco tiempo llegó a la ciudad del Cusco y dentro de ella halló al capitán Toro con alguna gente, que había ya dado la batalla a Diego de Centeno y le había desbaratado y muerta alguna gente y otros muchos había ahorcado y justiciado y el capitán Diego de Centeno se había escapado con alguna gente y se había ido con ciertos indios lejos de las charcas y no sabía dónde se hubiese hecho. Fuente, Nicolás de Albenino en Páez, 200. Tácticas de guerra en las guerras civiles del Perú, la evidencia de la traición y la contratraición, el vaivén entre un bando y otro desde la ruptura inicial entre pizarristas y almagristas, los conflictos de intereses y de fidelidades, era algo asumido por todos, de manera que influyó a la hora de reclutar nuevos ejércitos y plantear, en suma, la guerra. El terror y las ventajas económicas ofrecidas se mostraron como los principales argumentos a la hora de la recluta. Sin embargo, la huida hacia adelante como única solución posible acabó por hacer perder parte de las tropas de cualquiera de los bandos en liza en un momento u otro. La búsqueda de la batalla podía ser la solución tanto del que disponía de más tropas pero temía perderlas por el camino, como del que contaba con menos efectivos pero estaba más seguro de su fidelidad. A menudo, los encuentros se libraron por confiar una de las partes en que las tropas del contrario causarían traición y así fue en algunos casos. La posesión de armamento suficiente y de oficiales de calidad también influyó en algunos resultados, como en Guarina. En dicha batalla, pocos, pero bien adiestrados y equipados con armas de fuego, derrotaron a un contingente muy superior en número. Fuente, elaborado sobre la base de Espino López, 2012. Las acciones de pacificación de la Gasca. En 1546, la corona envió al sacerdote Pedro de la Gasca con el cargo de presidente de la Real Audiencia de Lima para desmantelar la rebelión de Gonzalo Pizarro. La Gasca, que quedó para la historia con el apelativo de pacificador del Perú, logró poco a poco que varios partidarios de Pizarro se pasaran a sus filas. En la batalla de Guarina, 20 de octubre de 1547, a orillas del lago Titicaca, Pizarro logró imponerse sobre las fuerzas reales. Los cronistas que escribieron sobre esta batalla coincidieron en que esta fue la más sangrienta de las guerras civiles. Hubo grandes pérdidas en ambos bandos, sobre todo en el de los realistas, con alrededor de 300 a 400 muertos y muchos heridos. Espino López,
2012. Sin embargo, más tarde, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Jaquijahuana, Sacsayhuana, el 9 de abril de 1548 y Gonzalo Pizarro fue derrotado. Este fue decapitado junto con sus principales capitanes y más de 300 personas fueron sentenciadas a muerte. La cabeza de Pizarro fue llevada a Lima y se la colocó en un rollo con un rótulo que indicaba: "Esta es la cabeza del traidor Gonzalo Pizarro, que se levantó en el Perú contra su majestad y dio batalla contra su estandarte real". Sus casas en Cusco, La Plata y Porco fueron arrasadas y los terrenos cubiertos con sal. El análisis de la rebelión muestra un universo complejo basado en la existencia de redes familiares y sociales de poder del bando pizarrista en el Perú y en Charcas. La capacidad de hacer el uso de las ideas jurídico-políticas y el uso de los recursos legales, económicos, militares. Locard, 1982. Barnadas, 1973. Lomán Villena, 1977. Barón Caball, 1986. Presta, 2000. Sin embargo, Lorandi, 2002, sostiene que tanto entre los rebeldes y los realistas así como en el bando de los propios rebeldes hubo dos lógicas complementarias y opuestas: el interés privado y el respeto a la autoridad real. Todos estos aspectos permiten visibilizar el enfrentamiento de los proyectos y modelos políticos. Mientras que la corona deseaba instituir el Estado moderno, en el imaginario colectivo y aparato jurídico de los conquistadores convivían los paradigmas propios de la Baja Edad Media. Los encomenderos rebeldes, que se basaban en las ideas de los derechos medievales, ya caducos en España, se sintieron disconformes con el avance de las ideas de la modernidad que se gestaba en la metrópoli. Figura 30. La batalla de Chuquinca, 21 de mayo de 1554. Las fuerzas rebeldes de Francisco Hernández Girón derrotan a los soldados del rey. Francisco Hernández Girón dio la batalla de Chuquinca contra Mariscal Alonso de Alvarado. Fue vencido Mariscal con 1000 soldados de su majestad, Francisco Hernández con 300 soldados. Fuente: Guamán Poma, 1980, 1612. Los nuevos disturbios en Charcas. La Gasca comenzó sus funciones como virrey haciendo una nueva repartición de encomiendas, el llamado reparto de Guainarima, y se procedió al relevo del grupo privilegiado de los encomenderos, que adquirió proporciones inauditas debido a las crecientes ambiciones de los pretendientes a los favores regios. Se resquebrajó el estrecho círculo de los pizarristas descendientes de los conquistadores que habían acaparado el acceso a los bienes y favores. Los que lucharon al lado del rey no pretendían abolir la encomienda, más al contrario, aspiraban a gozar su posesión, ampliando sus propiedades o recibiéndolas en lugar de los encomenderos depuestos. La Gasca hizo el nuevo reparto de encomiendas entre todos los que habían colaborado con él en la lucha contra Gonzalo Pizarro. Para esto contaba con 150 repartimientos quitados a los vencidos en Sacsayhuana en 1548. Sin embargo, todavía aspiraban ser reconocidos más de 2.500 hombres armados que luchaban bajo su mando. En abril de 1548, el presidente Lagasca tuvo que proclamar un nuevo reparto antes de promulgar la tasa, o disposiciones legales que regularizaban el trabajo de los indígenas, debido a que los que se habían puesto bajo las banderas del rey esperaban ser recompensados. Muchos de estos hombres armados, denominados soldados, es decir, españoles sin ningún medio de subsistencia, se dirigieron a Potosí para buscar fortuna y allí protagonizaron innumerables rencillas y peleas. La Gasca solicitó la llegada al Perú de Antonio de Mendoza, que estaba ejerciendo el cargo de virrey de México, 1535-1551, para organizar el virreinato, puesto que él debía regresar a España, a pesar de que la Gasca actuó con mano dura, por lo que existían quejas en su contra en la
Corte de Madrid, llegó a España con gran caudal y ocupó cargos importantes en la Iglesia. El regreso de la Gasca y la pronta muerte, en julio de 1552, del virrey Antonio de Mendoza fueron aprovechados por los descontentos deseosos de obtener mayores beneficios económicos. En marzo de 1553, en La Plata, varios conjurados veteranos de la conquista y de las guerras civiles, dirigidos por Sebastián de Castilla que llegó del Cusco, asesinaron al gobernador y justicia mayor de La Plata y Potosí, Pedro Alonso de Hinojosa, y detuvieron a varios funcionarios reales. Paralelamente, en Potosí se produjo un disturbio de soldados encabezado por Egas de Guzmán y Vasco Godínez, quienes se apoderaron del dinero de las cajas reales. Sin embargo, este motín no tuvo mayor repercusión puesto que el Cabildo de La Paz no apoyó esta aventura que finalmente duró tan solo 7 días. La comisión que enseguida llegó a La Plata, dirigida por el mariscal Alonso de Alvarado, castigó duramente a los culpables, ahorcando, decapitando o desterrando a los sospechosos. Vasco Godínez fue descuartizado y se le puso un cartel que decía: a este hombre, por traidor a Dios, al rey y a sus amigos, mandan arrastrar y hacer cuartos. A pesar de las crueles medidas tomadas para aplastar los intentos de sublevación, meses más tarde, a la llegada de la provisión de la Gasca sobre la extinción de los servicios personales, los encomenderos decidieron probar su suerte una vez más. El escenario del nuevo alzamiento fue Cusco, capitaneado por Francisco Hernández Girón, que representaba los intereses de los vecinos de esta zona baluarte del poder encomendero. En noviembre de 1553, Hernández Girón detuvo al corregidor y mediante un cabildo en el Cusco se proclamó la autoridad suprema del Perú como procurador en la defensa de los derechos vecinales. Mandó esta noticia a la audiencia de Lima y quedó a la espera del apoyo de los vecinos de Arequipa, Huamanga, La Paz y La Plata. Sin embargo, las filas de los encomenderos charqueños habían sido depuradas después de la derrota de Godínez. Además, el mariscal Alonso de Alvarado, que todavía se encontraba en La Plata, movilizó hombres y medios para aplastar la rebelión que duró 13 meses. Aunque esta rebelión fue la que más similitudes tenía con la de Gonzalo Pizarro, Barnadas, 1973, opina que, a diferencia de este y otros sublevados anteriores como Almagro, Francisco Pizarro, Godínez y Guzmán, Hernández Girón no llegó a comprender la importancia estratégica y económica de Charcas, lo que causó el fracaso de su movimiento. Una vez más se castigó duramente a los rebeldes. Hernández Girón fue decapitado y su cabeza puesta en el rollo de la ciudad de Lima en una jaula de hierro, al lado de las de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. No obstante, se vio que las medidas de represión no eran suficientes y, por miedo a una posible repetición, la corona decretó un perdón general para los culpables. Sin embargo, si la política de represión detuvo poco a los descontentos, la política pacificadora mediante amnistías produjo, según Barnadas, una desmoralización política. El fruto de la implementación de ambas fue el establecimiento de un pacto entre los encomenderos y la corona que tuvo que suavizar las exigencias de las leyes nuevas y buscar otras salidas mucho más diplomáticas, sutiles y perspicaces. En 1556, el virrey Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, 1560, terminó con los últimos intentos de rebeldía y, a partir de entonces, se consolidó la imagen y la autoridad del virrey. Muchos de los capitanes que participaron en estas luchas terminaron viviendo en ciudades como La Plata, Potosí y La Paz, como Gabriel de Rojas, Diego Centeno, Lorenzo Aldana, Polo de Ondegardo, Diego de Mendoza y otros que fueron encomenderos de Charcas. Encomiendas y encomenderos. La encomienda era la entrega de los grupos de indígenas en custodia a los conquistadores,
Se trataba de una forma de organización originada en la Reconquista, que llegó a América a través de las primeras empresas de colonización realizadas en el Atlántico. Los conquistadores del Perú no venían directamente de España, habían participado en las campañas en Mesoamérica y recibían como merced real una recompensa por sus servicios. Población indígena asentada en un territorio determinado que quedaba bajo su responsabilidad y control. Como vasalla del rey, la población indígena debía dar un tributo a la corona a cambio del usufructo de las tierras y la corona transfería al encomendero el derecho de la percepción del tributo y el beneficio de toda clase de servicios. El señor de indios estaba obligado a ofrecer servicio militar a la corona en el territorio de su jurisdicción y, según el acuerdo inicial, los encomenderos debían evangelizar a los indios que les habían sido encomendados y encargarse de diversas funciones, pero estas funciones no llegaron a ser cumplidas. Al encomendero le importaba de manera prioritaria la explotación y movilización de la mano de obra de los indios que se le había entregado y el pago del tributo en producción agrícola, ganadera, extractiva y artesanal. La tributación en especies fue importante y llevó al desarrollo temprano de un mercado interior. Los encomenderos comercializaban los tributos de su encomienda y los convertían en ganancias que muchas veces usaban para invertir en comercio o minería, actividades para las que también tenían a su alcance mano de obra barata o gratuita con los indios de su encomienda. Esta situación privilegiada les proporcionaba reconocimiento social y posibilitaba su participación en las decisiones de la administración local y regional. Varios autores coinciden con James Lockhart, 1982, que considera que las encomiendas fueron un instrumento fundamental en la primera fase del Estado colonial. El primer reparto de las encomiendas se realizó en 1538 cuando se entregaron las tierras del Collao y Charcas, pero fue necesario otorgar más tierras puesto que muchos españoles quedaron descontentos. En 1540 se realizó segundo reparto al sur del Cusco. Así fue como se concedieron las encomiendas en la lejana zona de Tarija, al sur de Charcas. Según algunos investigadores, Francisco Pizarro conocía las características de la zona y las poblaciones que la habitaron por medio de equipos incaicos que se encontraban en Cusco, o bien pudo recibir la información del conquistador Diego de Rojas, que realizó la primera visita a la región. Francisco Pizarro encomendó poblaciones que habitaban los valles orientales de Tarija en beneficio de Francisco de Retamoso y Alonso de Camargo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas concesiones de encomiendas se referían a espacios aún no conquistados y poco o nada conocidos. Algunos de sus beneficiarios no pudieron gozar de las mismas porque las poblaciones indígenas se encontraban totalmente fuera de su dominio, como sucedió en Santa Cruz o en los llanos de Manso. Barnadas, 1973. Calificó este tipo de encomienda como encomienda nominal. Se trataba de un repartimiento de indios no pacificados, que no tuvo efectos económicos para el encomendero. Oliveto, 2012. En 1541, a la muerte de Francisco Pizarro, los encomenderos no eran muchos en la región andina y constituían lo que se llamó la nueva aristocracia del país. El encomendero más rico de Nuevo Toledo fue Gonzalo Pizarro, puesto que la renta de su encomienda equivalía a 60% de la de todo el Perú. Su encomienda tenía alrededor de 4.000 indios tributarios y producía 140 pesos al año. Incluía las minas de Porco y Potosí y comprendía todo el sur hasta la actual ciudad de Tarija. Por el oeste llegaba hasta el lago Popo. Otra encomienda importante fue la de Peransúrez de Camporedondo, vecino de La Plata. Las encomiendas eran cotizadas en función de la cantidad de mano de obra que podían proporcionar para las minas, la producción y el transporte de alimentos como maíz, trigo y coca hacia las minas. Arce Quiroga, 1969. Los encomenderos tenían la intención de perpetuarse en la posesión de las encomiendas, lo que, como hemos visto,
causó las sangrientas guerras civiles. El resultado de la pacificación de la Gasca fue la adjudicación de encomiendas a la segunda y la última vida a los que participaron en el bando real, llamado en el lenguaje de la época como restitución. Hay que tomar en cuenta que según la Ley de Sucesión, 1536, la duración de las encomiendas se fijó tan solo en 2 periodos o vidas, las del beneficiario y de su sucesor. La mayoría de los encomenderos en Charcas y, sobre todo en la ciudad de La Paz, fundada en 1548, había recibido sus encomiendas de la Gasca en compensación por su lealtad y servicio a la corona demostrados durante las guerras pizarristas. Los estudios realizados por Ana María Presta, 2000, sobre los encomenderos de Charcas muestran la variedad de actividades económicas que emprendieron tanto ellos como sus descendientes en la época posterior a las guerras civiles. Por ejemplo, los miembros de la familia Almendras, aprovechando los tributos de los indios, adquirieron propiedades urbanas y haciendas y se dedicaron a la comercialización de los productos de la tierra y de Castilla tanto en Potosí como en La Plata. Con la tercera generación de los Almendras se concretó la diversificación de los negocios manejados por sus agentes y por medio del ejercicio de cargos en el cabildo. Asimismo, los negocios iniciados por Hernández Paniagua en el campo y la intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles y bienes raíces fue la base del negocio familiar. Su hijo Gabriel se convirtió en un empresario innovador que no solo tuvo al comercio de la coca como parte importante del negocio familiar, sino que fue el propietario del primer obraje de paños y ropa de la tierra en Charcas, situado en Misque. El obraje no fue su única propiedad, pues adquirió tierras, haciendas, estancias, viñedos, chacras, cocales, huertas, casas, solares y minas ubicadas dentro de la extensa geografía charqueña. Por otro lado, las ocupaciones del encomendero Álvarez Meléndez estaban relacionadas con la minería en Porco, que se convirtió en negocio familiar. En combinación con las diferentes empresas agrícolas y ganaderas familiares. Asimismo, para la familia Zárate Mendieta, la encomienda fue una fuente de diversificación de sus múltiples negocios, sobre todo en el área de la minería. Otro hombre rico fue el encomendero Martín de Robles, quien invirtió las ganancias de su repartimiento en Chayanta en las casas y minas de plata en Potosí y Porco y en propiedades agropastoriles. Platetal, 2006. El encomendero Lorenzo Aldana tenía propiedades en Lima, Cusco, Arequipa, Potosí y La Plata, además de tierras en Oruro, Clisa y Luje. Los administradores de la encomienda, asociados a mercaderes arequipeños, transportaban los productos desde Cochabamba a Potosí, donde los vendían y luego entregaban las barras de plata en Arequipa. En 1568 Aldana en su testamento ordenó crear una obra pía llamada Comunidades y Hospitales de Paria, cuyas rentas económicas estaban destinadas a la construcción de un hospital para la población indígena uru y fondos para apoyarla. Asimismo, para proveer sustento a los pobres y los yanaconas, los jóvenes educándose y las mujeres casaderas. Al respecto, existe la leyenda según la cual Aldana hizo esta reposición bajo cargo de conciencia, debido a que los indios urus le mostraron las minas de oro y plata. Esta información no está confirmada por los investigadores, que interpretan el hecho como una compensación por los abusos y la falta del adoctrinamiento religioso. Del Río, 1997, 2006. En la zona de La Paz, las encomiendas fueron colocadas en los repartimientos de Dios Collas y Pacajes, ubicadas en la cuenca del lago Titicaca y en los grupos que habitaban los valles orientales del Arecaja. Los encomenderos paceños instauraron empresas productivas relacionadas con la minería en Porco y Potosí y con los obrajes de paños. El primer obraje fue fundado en 1553 por Juan de Rivas, encomendero de Viacho Urinsaya, y Hernando Chirinos, encomendero de Pucarán y Anansaya,
puesto que los encomenderos podían poseer un repartimiento o bien la mitad de este. De acuerdo al patrón organizativo territorial prehispánico, Juan de Rivas tenía una estancia en el valle de Mecapaca que contaba con 13.000 ovejas y otra en Yungas donde se producía coca desde la época prehispánica. Morrone, 2012. El reparto de encomiendas de la Gasca. Según refiere Le Villiers, la Gasca distribuyó 150 encomiendas por un valor aproximado 1.400.000 pesos de oro en el conocido reparto de Huaynarima. Aunque en general las cifras para la época son imprecisas, en el caso de la Gasca, la imprecisión es aún mayor. Así, por ejemplo, Asadourian menciona 339 encomiendas por un total de 1.860.000 pesos, como pertenecientes a la tasación de la Gasca. Esto daría un promedio de 5.487 pesos por encomienda, en tanto que, la estimación citada del reparto de Huaynarima arrojaría un promedio de 9.333 pesos por encomienda. Por su parte, Ampe, sobre la base de un documento hallado en el archivo de Simancas, señala 363 encomiendas por un total de 1.400.000 pesos, arrojando así un promedio de 8.537 pesos por encomienda, con lo cual se puede asumir que los repartos originales de Cajamarca y el Cusco sumaron 3.020.565 pesos ensayados. Fuente, Novejovich, 2009. Cuadro 2. Las encomiendas de Charcas, según Pedro de Hinojosa, 1548. Encomiendas repartimiento cédula otorgada por valor en pesos, productos y trabajo Gonzalo Pizarro Caracara, 3.500 indios, Felipe Gutiérrez llevó 700 a la entrada el Marqués 30.000 maíz, ganado, coca y mineros Hernando Pizarro Chicha, 25.000 indios más caciques Viedma y Benchuca, Charca, 11.000 indios, 300 indios quedaban, con sus 300 mitimaíz de coca más caciques y Ucura, después que Vaca de Castro le quitó 800 para dar a Rodrigo Pantoja el Marqués 6.000 maíz, ganado, coca y mineros Lope de Mendoza en el Valle de la Canela, 1.000 indios. Centeno se quedó con la parte antes perteneciente a Bobadilla Vaca de Castro 18.000 coca y maíz Diego Centeno en el Valle de Canela, 1.000 indios. Centeno se quedó con la parte antes perteneciente a Bobadilla Vaca de Castro 18.000 Luis de Rivera Charca, 1.100 indios más cacique Cosara Vaca de Castro 12.000 maíz, ganado, pescado y mineros Rodrigo Pantoja Charca, 800 indios, quitados a Hernando Pizarro, antes con acceso a 300 mitimaíz de coca, ver Luis Perdomo, Vaca de Castro 11.000 maíz y ganado Gómez de Luna Caranga, 500 indios, antes sujetos a caciques de Mendieta y Sasaga, Muyumurú, 150 indios para servicio de su casa, Charca 300 indios mitimaíz en los cocales, antes dependientes de los indios de Luis de Rivera el Marqués Vaca de Castro 10.000 coca y mineros Hernando de Aldana Uchaca y Quillaca, 650 indios más cacique Guarache, con ganado, Muyumuyu, 100 indios para servicio de casa el Marqués 10.000 ganado, ropa y mineros Lope de Mendieta Caranga, 900 indios Lucas Martínez de Arequipa se sirve de sus misiones en la costa del Pacífico el Marqués 10.000 ganado, ropa y mineros Francisco de Izazaga Caranga, 900 indios Lucas Martínez de Arequipa se sirve de sus misiones en la costa del Pacífico el Marqués 10.000 ganado, ropa y mineros Pedro de Hinojosa Ullaca, 750 indios el Marqués 9.000 ganado, ropa y mineros Alonso Pérez Castillejo Sura, 850 indios de Tapacar y Muyumuyu, 100 indios Vaca de Castro 9.000 ganado, ropa y mineros Gonzalo Pizarro, hijo del Marqués, Puna,
700 indios más cacique Condori el marqués 8000 ganado, ropa y mineros Alonso Mangarres Sura, 800 indios de Caracollo, Muyu, 100 indios para servicio de su casa, el marqués 8000 ganado, ropa y mineros Francisco Negral Sura, 700 indios de Zipi, Cochabamba, el marqués 7000 ganado, ropa y mineros Rodrigo de Orellana Cochabamba, 700 indios Muyu, un pueblo Camo, para servicio de su casa Vaca de Castro 7000 ganado, ropa y mineros Francisco de Almendras Tarabuco, 1200 indios Mitimaíz de otras partes el marqués 7000 maíz, coca Diego López de Zúñiga Cochavilca, 700 indios más cacique Guayaca, ahora son 500 por ser Mitimaíz, por las guerras chiriguanas, y porque los españoles que llevó Toro trajeron muchos Vaca de Castro 7000 maíz, coca, Hernán Núñez de Segura Lipi, 496 indios más caciques Tocar y Muyu, 200 indios para servicio de su casa Orejones de Gualparoca, 80 indios, 100 cestos de mita antes de Diego de Rojas, ahora hay pleito el marqués Vaca de Castro 5000 coca, maíz y mineros Francisco de Retamoso Caranga, 300 indios sujetos de caciques de Lope de Mendieta Chicha, 700 indios de Tarija Vaca de Castro 4000 ganado, maíz y mineros Luis Perdomo Charca, 300 indios Mitimaíz en los cocales de Totora, antes sujetos a los 300 indios de Hernando Pizarro que después se dieron a Rodrigo Pantoja, Churmatas. 500 indios pobres de Tarija Vaca de Castro 6000 coca Juan de Villanueva Chicha, 800 indios de Comoguata, Humahuaca, más cacique Quilpidora por estar tan lejos no les sirven, harán, si sirviesen el marqués 4000 maíz, ganado y mineros Pedro de Vivanco Tarija, 600 indios pobres, 300 juntos a la villa por temor de los chiriguanos Vaca de Castro 2500 maíz Francisco de Tapia Atacama, cierta cantidad, no les sirven por estar tan lejos, Muyu, 200 indios para servicio de su casa Vaca de Castro no sirven Antonio Álvarez Chicoana, indios de Ajitas, Muyu, 200 indios, pero solo habrán 80. Vaca de Castro no sirven Hernando de Castillo Yujuy, 800 indios el marqués no sirven Fuente, elaboración propia a partir de Platetal, 2006. Cuadro 3 Encomenderos y encomiendas de la paz en las primeras décadas coloniales. Encomendero, poblaciones encomendadas otorgadas por cargos políticos. Alonso de Alvarado Songo, regidor, 1550, Alonso de Barrio Nuevo Montalvo Caquingora Urinsaya, Calacoto, Vaca de Castro, regidor, 1550, Alonso de Mendoza Caquiaviria Neansaya Lagasca Antonio Munares Navarro Carabuco, Vilque, Moo, Conima, y La Valla Lagasca alcalde ordinario segundo voto, 1556, regidor, 1552, 1559, 1560, 1561. Alonso de Sandoval regidor, 1559, 1660, 1561, Antonio de Ulloa Caracollo Lagasca regidor, 1548, 1549, 1551, Alonso de Sayas alcalde ordinario segundo voto, 1549, regidor, 1548, 1549. Baltasar Ramírez de Vargas Huacholagasca alcalde ordinario primer voto, 1556, regidor, 1552, Cosme de Guzmán Guarina Urinsaya Lagasca Diego de Castilla Calamarca, luego Juan Ramón, Lagasca regidor, 1562, Diego de Mercado regidor, 1549. Diego de Peralta Capachica Lagasca alcalde ordinario segundo voto, 1553, 1559, Diego de Rivadeneira regidor,
1550, Diego de Uceda Guancanela Gasca alcalde ordinario, primer voto, 1556, 1563, alcalde ordinario segundo voto, 1551, 1560, regidor, 1551, 1552, 1554, Diego de Zaratea Chacachi viuda de Juan de Endriel regidor, 1562, Francisco de Cámara Moxos de Coca, luego Diego García Villalón Lagasca regidor, 1553, Francisco Rengifo, Caquiaviri Urinsaya alcalde ordinario, primer voto, 1554, 1561, regidor, 1550, 1553, 1560 Gabriel Bermúdez regidor, 1550, Gonzalo Cerón Laja Vaca de Castro García Gutiérrez de Escobar Guarina Nansaya Lagasca alcalde ordinario, primer voto, 1552, 1557, 1560, alcalde ordinario segundo voto, 1550, regidor, 1548, 1549, 1551, 15, 55, 15, 56, 1562, Jerónimo de Soria Machaca la Grande Vaca de Castro alcalde ordinario segundo voto, 1548, regidor, 1551, Hernando Alvarado Chuquiabo Lagasca alcalde ordinario segundo voto, 1554, regidor, 1553, 1558, Hernando Caballero Guancanela Gasca alcalde ordinario primer voto, 1559, regidor, 1554, 1558, 1559, 1560, 1561, Hernando Chirinos Pucarani Anansaya Lagasca alcalde ordinario primer voto, 1556, alcalde ordinario segundo voto, 1561, 1564, regidor, 1553, 1559. Hernando Coronado Guaqui Urinsaya Lagasca alcalde ordinario segundo voto, 1557, regidor, 1551, 1558, Hernando de Vargas Pucarani Urinsaya Lagasca alcalde ordinario segundo voto, 1551, alcalde ordinario segundo voto, 1558, regidor, 15, 48, 15, 49, 1550, 1557, 1560, Juan de Espinosa Laja regidor, 1552, 1559, Juan Ladrillero Viacha Anansaya Lagasca Juan de Rivas Viacha Urinsaya Lagasca alcalde ordinario primer voto, 15, 53, 15, 54, 1559, alcalde ordinario segundo voto, 1562, regidor, 15, 51, 15, 52, 1553, Juan Rodríguez, de Soto, Sica Lagasca alcalde ordinario primer voto, 1551, alcalde ordinario segundo voto, 1550, regidor, 1550, 1561 Juan de Vargas Tiwanaku Lagasca alcalde ordinario primer voto, 15, 48, 15, 49, alcalde ordinario segundo voto, 1550, regidor, 1562 Juan de Endriel Chacachi Lagasca alcalde ordinario primer voto, 1550, regidor perpetuo, 1551,1552, 1553, licenciado, García de León Copacabana Vaca de Castro alcalde ordinario primer voto, 1553.
Mateo de Valor Melchor Ramírez de Vargas Huachola Gasca alcalde ordinario, primer voto, 1553, 1562, 1564, regidor, 1550, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, Martín de Olmos Guaquillanansaya, Puno La Gasca Nieva regidor, 1548, 1552. Pedro Cerón Achacachila Gasca regidor, 1558. Pedro Muñiz de Godoy Caquiaviri Urinsaya La Gasca alcalde ordinario segundo voto, 1555, regidor, 1553, 1557, 1558, Rodrigo Mejía Calamarca, luego Diego de Castilla, La Gasca regidor, 1548, 1549, 1557, 1558, fuente, elaboración propia a partir de Morrone, 2012. Autores del tomo 2, Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina Selli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y A18, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.